Conozco mi destino. Sé que un día mi nombre será asociado con el recuerdo de algo tremendo. Una crisis sin igual en la Tierra. Una profunda conmoción de la conciencia, evocada contra todo cuanto había creído, exigido y santificado hasta ahora. Donde los demás ven ideales, yo solo veo lo que es humano. Demasiado humano. Estas son las palabras del visionario filósofo alemán Friedrich Nietzsche. La crisis que predice era la de la fe religiosa que estallaría en Europa a finales del siglo XIX. Nietzsche fue el primer pensador en darse cuenta de que la muerte de Dios daría lugar a algo totalmente nuevo en la historia del ser humano. La idea de la libertad absoluta del hombre como una medida del universo. Lo que estaba describiendo no eran más que los dolores del nacimiento del mundo moderno. En la evolución del pensamiento del siglo XX, Nietzsche es tan importante como Marx, Freud y Einstein. El efecto principal de Nietzsche en el siglo XX ha sido un tremendo relajamiento de las certezas morales e intelectuales. La gente ya no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal. Dios ha muerto. Y Dios sigue muerto, porque nosotros le hemos matado. ¿Cómo podemos nosotros, los asesinos de todos los asesinos, encontrar consuelo? Lo que era más sagrado y más poderoso de todo cuanto el mundo haya poseído, ha muerto desangrado ante nuestros propios ojos. ¿Quién limpiará la sangre de nuestras manos? Hasta entonces la Iglesia había sido el árbitro de la moral, el guardián de la moralidad. La idea de que no existe una verdad fija con V mayúscula nos puede parecer muy normal en el siglo XX, pero Nietzsche fue un pionero en esta forma de pensar. En la actualidad nos parece muy sencillo porque creo que la mayoría hemos aceptado más o menos la idea de que no estamos determinados por fuerzas exteriores y de que la vida está ahí para aprovecharla, que tomas tus propias decisiones, que te desarrollas gracias a tu propio esfuerzo. Considero a Nietzsche como el primer filósofo punk. Lo imagino en el Panteón con un piercing en la nariz y señalando con dos dedos hacia arriba, hacia el panteón filosófico. Y eso es un aspecto muy positivo, por así decirlo. Y paradójicamente, a pesar de su nihilismo más aparente, también me parece el más positivo de los pensadores, porque incita a la gente a pensar de esa forma. Su filosofía no es una guía para que pienses como él, sino una guía para que pienses por ti mismo. Aunque Nietzsche fue un gran libertador, la clase de libertad que ayudó a nacer también era una carga terrible. Era muy consciente de que la muerte de Dios había dejado un vacío donde antes existían certezas. Y para llenarlo, intentó algo que nadie había intentado antes. Y por ello, pagaría un precio muy alto. Quería ser el moralista de la nueva sociedad post-Dios, por lo que se fijó una tarea imposible de realizar. Nadie podía realizarla. Y sin sugerir crudamente o de forma simplista que se escabulló refugiándose en la locura, sí, creo que una huida de sí era inevitable. Lo que ocurrió en la mente de Nietzsche en esos últimos y decisivos días, antes de ser encontrado en estado de demencia, es casi el argumento de una obra teatral. Tanto si esos últimos días reflejaban un horrible despertar o una reevaluación de sus propios valores como si no. El trascendental viaje filosófico de Nietzsche terminó a la edad de 44 años con la locura. ¿Hasta qué punto la responsabilidad que se había impuesto como pensador le destruyó como ser humano? En su travesía a lo desconocido, llegó a descubrir la verdad fundamental
¿De lo que significa ser humano? ¿Demasiado humano? Cuando uno ha alcanzado la madurez, solo se recuerdan los momentos verdaderamente notables con relación a la niñez. La secuencia de los años pasa rápidamente ante mi vista como un sueño confuso. Sin embargo, varias cosas permanecen vívidas y vitales en mi alma. Y de esas cosas, junto a lo oscuro y tenebroso, pintaré mi retrato. Nací en Rocken, Lusacia, el 15 de octubre de 1844. Me bautizaron con el nombre de Friedrich Wilhelm. Mi padre era el pastor de su pueblo. Fue la perfecta imagen de un pastor de pueblo, con dones en el espíritu y el corazón, adornado con todas las virtudes de un cristiano. Llevó una vida tranquila y sencilla, pero feliz. Durante el sermón de su bautizo, su padre preguntó: ¿qué creen que será de este niño pequeño? ¿El bien o el mal? Y describió todas las cosas que podían pasarle a un niño pequeño. Los pecados y las tentaciones con que podría encontrarse un ser tan pequeño. Al hacerlo, estableció una dicotomía radical entre el bien y el mal. Mucho más tarde, Nietzsche escribió un libro que tituló Más allá del bien y del mal. Y durante toda su vida intentó difuminar esta oposición radical, relacionando el bien con el mal, para que así fuesen dependientes el uno del otro. Seguramente, la infancia de Nietzsche fue la época más feliz de su vida. Cuando tenía 2 años, nació una hermana, y un año más tarde, un hermano. Pero en 1847 llegó la catástrofe, cuando le diagnosticaron a su padre una enfermedad cerebral terminal. Su padre murió en 1849, y un año más tarde lo haría su hermano pequeño. Nietzsche siempre había respetado a su padre como a una autoridad mundana y espiritual, y durante todo un año tuvo que ver cómo luchaba contra el dolor y el sufrimiento. Y en cuanto al Dios para el que su padre trabajaba, a quien servía, Nietzsche se preguntaba por qué había castigado a su padre con tantos sufrimientos. Ese fue un factor decisivo de las primeras dudas que Nietzsche tuvo sobre el cristianismo. Nietzsche solo tenía 5 años cuando perdió a su padre y a su hermano. Se trasladó con su madre y su hermana al cercano pueblo de Nalberg y fue enviado a un internado en Schulforta, a 7 kilómetros de distancia, un establecimiento con una larga tradición de educación religiosa. Cuando nos trasladamos a Nalberg, empecé a mostrar mi carácter. De muy joven había experimentado una considerable tristeza y dolor, por lo que no era tan alegre y alocado como normalmente lo son los niños. Mis amigos del colegio se burlaban de mí debido a mi seriedad. Desde la niñez buscaba la soledad y me encontraba mejor siempre que pudiera entregarme a mí mismo sin ser molestado. Este es el certificado de cuando terminó sus estudios y nos proporciona más información que solo sus notas. Dice que era un alumno diligente, que se comportaba bien, y en cuanto a las clases de educación religiosa, dice que mostraba un gran interés por las enseñanzas del cristianismo y que lo aprendía con ilusión y facilidad.
Más adelante en su vida, Nietzsche declararía que era el anticristo, pero por ahora no daba muestras de dicho sentimiento. Al dejar la escuela, fue a estudiar teología a la Universidad de Bonn, con la idea de hacerse pastor como su padre. Pero el domingo de resurrección de 1865 se negó a comulgar con su familia en la iglesia de Nalberg. Ese mismo año, abandonó su vocación religiosa para estudiar filosofía clásica. En una carta a su hermana Elizabeth, le explica sus razones. Te escribo esto, querida Elizabeth, solo para contrarrestar las pruebas más comunes de los creyentes. Toda verdad es infalible. Cumple lo que el creyente espera encontrar en ella, pero no ofrece el más mínimo apoyo para establecer una verdad objetiva. Aquí, los caminos del hombre se dividen. Si quieres alcanzar la paz y la felicidad, ten fe. Si quieres ser un discípulo de la verdad, búscala. A menudo encontramos en Nietzsche una crisis y una reacción retardada a ella. Y este también es el caso del abandono de la religión, por lo que el anticristo, que es su expresión más explícita contra el cristianismo y contra la religión en general, llega 20 años después de que haya abandonado la fe. Escribe sus trabajos como monumentos conmemorativos de su crisis. El ataque más provocativo de Nietzsche contra la religión llega con la parábola del loco, escrita a finales de su vida, en la que proclama la muerte de Dios. ¿No han oído hablar de ese loco que a primeras horas de la mañana encendió una linterna y se fue corriendo a la plaza del mercado gritando sin cesar? Busco a Dios, busco a Dios. Muchas de las personas que le rodeaban creían en Dios y ello provocó sus risas. ¿Por qué? ¿Se ha perdido?, preguntó uno. ¿Ha perdido el camino como un niño?, preguntó otro. ¿Se ha escondido? El loco saltó entre ellos y los atravesó con su mirada. ¿Dónde está Dios?, gritó. Yo os lo diré. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Es evidente que el loco advierte que se va a producir un tremendo cataclismo. Creo que lo más importante para Nietzsche es que provoca un número de acontecimientos, llamémoslos acontecimientos intelectuales en el siglo XIX, que, unidos todos ellos, socavarían los mismos cimientos de la civilización y la moral cristiana. Si tomamos a Darwin como ejemplo, vemos que este fue educado en un contexto teológico muy religioso, y Nietzsche señala que antes de publicar su teoría sobre la selección natural, la mantuvo guardada en el armario durante 20 años, aparcada. Creo que Darwin se dio cuenta de que tendría precisamente las mismas tremendas consecuencias, potencialmente de tipo nihilista, que Nietzsche detectaba en su teoría y que acabarían por socavar toda la base de la moralidad occidental y de la metafísica, que demostraría que el mundo funciona y opera bastante bien, de forma consistente, sin necesidad de ninguna intervención divina. En 1869, 10 años después de que Darwin publicara El origen de las especies, Nietzsche fue nombrado profesor de filosofía clásica en la Universidad de Basilea. Se había liberado de las trabas del cristianismo, pero ahora buscaba algo con que reemplazarlo. Sin la sanción o el castigo divino, el sufrimiento humano era incomprensible. Nietzsche buscó la respuesta en la filosofía y encontró la doctrina del pensador ateo alemán Arthur Schopenhauer. En él encontró el consuelo que tanto deseaba para poder darle sentido a un universo sin Dios. Una vez Nietzsche reconoce que ya no se puede creer en el benevolente Dios cristiano, es lógico que le atraiga la filosofía de Schopenhauer. La filosofía de Schopenhauer es pesimista por necesidad.
reconoce que la experiencia humana no es en general muy agradable y que existen ciertas formas para poder acomodarnos a esta verdad, a la que Nietzsche se refiere en su primer libro, El origen de la tragedia. La verdad de Salinas, que lo mejor sería no haber nacido y que lo mejor después de eso es morir pronto. Según Schopenhauer, había una forma de escapar del sufrimiento, aunque solo fuera momentánea, y era por medio del arte. El arte jugaba un papel muy importante, sobre todo la música. Durante la experiencia musical se podía superar el sufrimiento terrenal durante unos momentos. Para Nietzsche, donde mejor se podía demostrar la teoría de Schopenhauer era con la música de Richard Wagner. Nietzsche vio 3 veces su ópera Tristán e Isolda. Se identificaba con el sufrimiento de los protagonistas y le conmovía la estática experiencia de la representación. Wagner se convirtió en la figura del sustituto del padre para Nietzsche, quien en 1870 lo visitaba frecuentemente en su casa de Tribschen, en el lago Lucerna. En el arte del compositor, Nietzsche vio la posibilidad de un renacimiento de la cultura europea, basado en el modelo clásico griego de la tragedia. La obra de Nietzsche, El origen de la tragedia, fue inspirada en gran manera por Wagner, y en ella sostiene que la música de Wagner representa un ideal precristiano, simbolizado por el dios griego Dionisio. La cultura dionisíaca era salvajemente enérgica, salvajemente musical. Nietzsche siempre la relacionaba con el baile, como efectivamente lo estuvo históricamente. Estaba también relacionada con la embriaguez, la intoxicación, los excesos, la alegría y la absoluta insensibilidad a la tristeza, el dolor y la tragedia. A medida que se iba debilitando por las enfermedades crónicas, Nietzsche fue buscando una respuesta filosófica al sufrimiento de la existencia. Nació con una seria miopía y siempre había sido un niño enfermizo. Durante la guerra franco-prusiana contrajo disentería y difteria mientras servía de ayudante médico, y se cree que contrajo la sífilis en un burdel en su época de estudiante. A la edad de 30 años, Nietzsche era un inválido parcial. Cada 2 o 3 semanas paso 36 horas en la cama. Un auténtico tormento. Tal vez esté mejorando gradualmente, pero este invierno ha sido el peor. No dejo de pensar en el esfuerzo que representa pasar el día, y cuando llega la noche no queda ningún placer en la vida. Me sorprende lo difícil que resulta vivir. Se refiere a sí mismo como un enfermo, pero nunca explica la enfermedad que padece. Podría tratarse de algo relacionado con la época, 1880, ya que si un hombre hubiera confesado que padecía sífilis, lo más seguro es que no se hubiesen publicado sus obras. Pero describe los síntomas con tanta claridad que resulta difícil creer que no se diese cuenta de que sus lectores, por lo menos los hombres, no supieran lo que estaba describiendo. Pero eso afectó profundamente su vida, dado que vivía como un inválido muchos días del año, por lo que había muchas cosas que no podía hacer. La enfermedad de Nietzsche iba a ser un punto decisivo en su vida, tanto física como filosóficamente. En 1876, en la inauguración del Gran Teatro de la Ópera de Wagner de Bayreuth, Nietzsche se marchó al terminar el primer acto de El Anillo de los Nibelungos, aquejado de una misteriosa enfermedad. Su relación con Wagner había sufrido tensiones debido a las objeciones de Nietzsche al creciente nacionalismo del compositor. Abandonar el teatro a media representación fue el colmo. En Bayreuth, Nietzsche sintió literalmente náuseas, y dichas náuseas fueron un punto decisivo y un símbolo.
Evidentemente, un símbolo físico que expresaba un estado psicológico. No podía soportar la falsedad del entusiasmo, la reverencia que Wagner imponía y con la que disfrutaba. Le daba náuseas. Tenía que marcharse. La rotura con Wagner era inevitable. No podía decir, lo siento mucho, maestro, no me encontraba bien. Wagner no perdonaba algo así. Su salud se había deteriorado y creo que necesitaba de la filosofía, de su propia filosofía para enfrentarse a la vida, a sus problemas. Y la salida de Schopenhauer y Wagner, la salida momentánea de la música, ya no era suficiente para él. Dejé de ser pesimista en los años en que mi vitalidad era más baja. El instinto de autorrestauración me prohibió una filosofía de la pobreza y el desaliento. De hecho, así es como me parece ahora ese largo periodo de enfermedad. Descubrí la vida de nuevo, incluyéndome a mí mismo, por así decirlo. Dediqué mi voluntad a la salud, a la vida, a una filosofía, a la voluntad de poder. En algún lugar dice, vosotros mismos sois esa voluntad de poder. Y creo que, en último término, Nietzsche pensó que la tarea era cuestión de autodominio, es decir, de adquirir una especie de conocimiento de sí mismo que no fuera meramente intelectual o abstracto, porque para Nietzsche todo conocimiento tiene sus raíces en el cuerpo. Por lo que para él, el autodominio implica adquirir tantos conocimientos como sea posible sobre el cuerpo humano, del cuerpo de uno mismo, de su fisiología y de su psicología. Creía que una de las grandes influencias del cristianismo había sido desterrar el cuerpo de la cultura. Llegó a sugerir que tal vez toda la filosofía occidental fuera un concepto erróneo del cuerpo, y consideraba que nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza psicológica guardan relación con nuestra forma de pensar. Y creo que la frase la voluntad de poder, die Wille zum Machen, en alemán, puede leerse en términos de esta idea de hacerse a uno mismo. Y lo que podríamos considerar como parte de su legado al siglo XX es la institucionalización de hacerse a uno mismo como terapia. Creo que este es un aspecto pionero de su trabajo que nos lleva a Freud. Quiero decir que, discutiblemente, sin Nietzsche no hubiera existido Freud. La nueva filosofía de Nietzsche dio lugar a la publicación de Humano demasiado humano, subtitulado Un libro para los espíritus libres. Comenzado en la soledad de la campiña suiza, era tanto una obra de psicología como de filosofía. Fue la primera gran declaración de individualidad de Nietzsche y desafiaba a la humanidad a pensar por sí misma. Lo escribió en cortas ráfagas aforísticas mientras daba largos paseos, un método de trabajo que seguiría el resto de su vida. Y adelante, por un camino de sabiduría, con paso firme, con enérgica confianza. Seas como seas, sé tu propia fuente de experiencias. Deshazte del descontento acerca de tu naturaleza. Perdónate a ti mismo. Lo tienes en tu poder, mezclado con lo que has vivido. Tus comienzos en falso, errores, engaños, pasiones, tus amores y tus esperanzas. Tu propia meta, sin sobrarte nada. Se había librado de las trabas de las antiguas tradiciones y de opiniones que no eran suyas. Y para el espíritu libre significaba estar dispuesto y poder y atreverse a tener nuevas perspectivas y a cuestionar continuamente las propias opiniones y a ser lo suficiente imparcial como para encontrar el propio camino.
En efecto, desde humano demasiado humano, Nietzsche se destierra a sí mismo a la soledad. Es muy consciente de que el libro es muy polémico y de que al publicarlo, en 1878, se está aislando de muchos de sus amigos. El mismo Wagner vio el libro como una prueba de la inestabilidad mental de Nietzsche, por lo que éste se encontró cada vez más aislado. Se concibió a sí mismo como una especie de heroica figura errante, dirigiéndose a las montañas, a un nuevo territorio. Un año después de la publicación de Humano, demasiado humano, Nietzsche renuncia a su cátedra en Basilea debido a su mala salud y se traslada a la región del Algedien en los Alpes suizos. Viviendo en su pequeña pensión, se buscó una habitación en esta casa de huéspedes en el pueblo de Sils Maria. Durante los siguientes 10 años, pasaría los veranos aquí y los inviernos en la Riviera francesa o en la Riviera italiana, trasladándose según los cambios climáticos para adaptarlos a su salud. Le encantaba el aire fresco o enrarecido y el frescor en verano. Parece que ese era el clima que más le agradaba, ya que creía que así podía pensar con mayor claridad. Encontró lo que estaba buscando en su prosa. Me refiero a que utilizó metáforas, ya que estaba buscando algo duro y no susceptible a las emociones humanas. Así que en las montañas encontró la imagen de un mundo en el que las emociones humanas eran insignificantes. La filosofía, tal como yo la entiendo y he sentido hasta ahora, significa vivir voluntariamente entre el hielo y las altas montañas, buscando todo lo extraño y cuestionable que exista. Todo lo prohibido por la moralidad hasta ahora. El hielo está cerca. La soledad es tremenda. Pero ¿con qué sinceridad se ven las cosas bajo la luz? ¿Con qué libertad puede uno respirar? ¿Cuánto de lo que se siente yace debajo de uno mismo? En 1882, mientras viajaba por Italia, el viejo ermitaño de Sils Maria, como Nietzsche gustaba llamarse, conoció el único amor romántico de su vida, Lou Andrea Salom, una brillante y joven estudiante. Aunque solo tenía 20 años, Nietzsche la describió diciendo que era tan sagaz como un águila y tan valiente como un león, y la consideró su protegida filosófica. Se la presentó a su amigo, el psicólogo Paul Rée, y durante todo aquel año, los tres fueron inseparables. Viajaron juntos por Italia, viviendo como espíritus libres. Intentaba vivir su filosofía con unos compañeros. Y durante esas vacaciones aquí, en Italia, comentaba la idea de fundar una comunidad filosófica, casi religiosa, en un viejo monasterio o algo parecido. Era una de sus fantasías. Creo que no solo veía a Lou como la compañera ideal de dicha comunidad de eruditos, sino que se sentía atraído hacia ella como mujer. Nietzsche propuso en matrimonio a Lou Salomé, quien no quería casarse con él ni con nadie. Y llegó a proponer un ménage à trois con él y Rey. Poco después, se reunieron de nuevo en Leipzig, y luego Rey y Lou Salomé se marcharon. A medida que iba pasando el tiempo, Nietzsche se iba dando cuenta de que le habían abandonado. Estaba hecho una furia. Se odiaba a sí mismo, y sus cartas, en esta época, son muy convulsivas. En una de ellas dice: «Solo siento desprecio por parte de todos los que me conocen ahora». Era evidente que durante un tiempo se había vuelto loco. Este último bocado de la vida ha sido el más difícil de masticar, y aún es posible que me atragante con él.
He sufrido con los recuerdos humillantes y atormentadores de este verano, como si hubiera sido un ataque de locura. Tengo que utilizar hasta el último gramo de mi autodominio. A menos que descubra el truco alquímico de convertir esta porquería en oro, estoy perdido. Escribió: si no soy capaz de convertir toda esa porquería en oro, estoy acabado. Con esa porquería se refería a su estado mental y emocional. Y lo hizo al escribir Así hablaba Zaratustra. Zaratustra es un personaje de ficción, aunque toma prestadas la mayoría de sus características del propio Nietzsche. Cuando Zaratustra tenía 30 años, se marchó de su casa y se fue a las montañas. Allí disfrutó de su espíritu y de su soledad, y durante 10 años no se cansó de ello. Pero al fin, su corazón cambió de parecer, y una mañana se levantó al amanecer. Se puso ante el sol y le habló de este modo. Fíjate bien, estoy cansado de mi sabiduría, como una abeja que ha reunido demasiada miel. Necesito manos extendidas para recibirlo. Así hablaba Zaratustra es la obra de un hombre aislado, y ello es evidente en la figura de Zaratustra, que tantos problemas tiene para encontrar discípulos. En el primer libro, predica a la gente del pueblo, al que ha descendido desde su solitaria montaña, y descubre que no quieren escucharle. Zaratustra es una figura solitaria. No encuentra inmediatamente el público adecuado. El libro es, de algún modo, una búsqueda para encontrar al público adecuado y una búsqueda por parte de Zaratustra para averiguar cuál es su tarea. Cuando Zaratustra llega al siguiente pueblo, que se encuentra al borde del bosque, encuentra a mucha gente reunida en la plaza del mercado. Y Zaratustra le habla así a la gente. Escuchad, os enseñaré la doctrina del superhombre. La humanidad es algo que debe ser superado. Nietzsche propone la idea de superarse a sí mismo. Un ideal al que llama el superhombre, no como un recurso metafísico fuera del individuo, sino en su interior. Es una noción paradójica, pero Nietzsche nos pide que lo consideremos. ¿Cómo podemos nosotros, los humanos, superarnos? La idea del superhombre tiene su origen en la batalla que libró Nietzsche para conseguir el dominio de sí mismo. Sostenía que, en general, los seres humanos tienen el deber de superar las limitaciones de su propia condición. Pero el término original en alemán que creó el Übermensch puede interpretarse de muchas formas. En castellano sigue traduciéndose como superhombre. Este es un legado de la época nazi, cuando, mucho después de su muerte, Nietzsche fue convertido en un héroe del Tercer Reich. El superhombre de Nietzsche fue utilizado por la ideología fascista debido a las actividades de su hermana Elisabeth, que reeditó algunos de los escritos de su hermano para promocionar el ideal ario. El Übermensch no debería interpretarse mal, como hicieron los nacionalsocialistas cuando, por medio de su hermana, idolatraron a Nietzsche como padre espiritual de sus teorías raciales. Se trata de una mala interpretación. Übermensch significa superar, buscar un nuevo camino desprovisto de Dios. Se trata del hombre buscando un nuevo camino para seguir adelante en total libertad. Y en este caso, sin Dios. Si se traduce superhombre como hombre superior, como algunos hacen, el Übermensch, las montañas son, en cierto modo, el mundo superior. Para Nietzsche representaban un lugar de trascendencia de uno mismo. Y lo opuesto era la tierra de abajo, la vida ordinaria, la vida vulgar,
la que tenía que trascender. Soy un viajero errante y un escalador de montañas, dijo Zaratustra a su corazón. Lo que regresa, lo que finalmente vuelve a mí, es mi propio ser. Ay de mí, he iniciado mi paseo más solitario. Pero quien quiera que sea como yo, no puede escapar a dicha hora. La hora que le dice, solo ahora sigues el camino a la grandeza. Cumbre y grandeza están ahora unidos, ya que todas las cosas son bautizadas en una fuente de eternidad y están más allá del bien y del mal. Al concebir un mundo más allá del bien y del mal, más allá de las efímeras preocupaciones de la condición humana, Nietzsche trasciende la porquería, como la llama él, de su propia experiencia vital y la convierte en oro filosófico. Pero ahora, viviendo virtualmente en absoluta soledad, en Sils Maria, sacrifica todo contacto humano en aras del mundo de su propia imaginación. La filosofía se ha convertido en su consuelo por una vida de decepciones y una soledad muy arraigada. Mi principal artículo de fe es que uno puede florecer entre gente que comparte idénticas ideas y una voluntad también idéntica. Yo no tengo ninguna. Esa es mi enfermedad. Si, adoptando una costumbre popular, recomiendo Schopenhauer o Wagner a los alemanes, o conjuro a Zaratustra, estos son mis remedios. Sobre todo son escondites en los que puedo perderme durante algún tiempo. Pero incluso para Nietzsche, una soledad llevada a tal extremo se cobra su precio. En 1888 deja los Alpes para vivir en la ciudad italiana de Turín, reflejando el descenso de Zaratustra desde su solitaria montaña. Tras haber liberado a la humanidad de su pasado, tal como él lo entendía, Nietzsche se dedica a redefinir su futuro. Empieza formulando un nuevo sistema de valores para una sociedad en la que Dios no tiene lugar. Una nueva moral más allá de las virtudes cristianas, tales como la abnegación y la piedad. Llama a ese proyecto, que él esperaba que fuera la culminación de su obra, la transvaloración de todos los valores. ¿Qué es el bien? Todo aquello que eleva el sentido del poder en el hombre, la voluntad de poder, el mismo poder. ¿Qué es el mal? Todo aquello que nace de la debilidad. ¿Qué es más dañino que cualquier vicio? La piedad activa ante todos los fracasos y todas las debilidades que conforman el cristianismo. El cristianismo es la religión de la piedad. Y cuando sentimos piedad, nos vemos privados de toda nuestra fuerza. Tenía grandes planes de transvalorar todos los valores. Ese era su proyecto. Y las obras que escribió, El Anticristo y El Ocaso de los ídolos, formaban parte de dicho proyecto. Pero creo sinceramente que él sabía que se le acababa el tiempo. He encontrado ciertas pruebas que me sugieren que era consciente de su incapacidad, de la naturaleza de su enfermedad y que pensaba en su propia mortalidad. Es un hombre que murió joven y que había pasado la mayor parte de su vida muriéndose, por lo que es comprensible que se impregnara de pesimismo y que tuviera la tendencia a alinearse extrañamente con la muerte de la misma cultura que describía, y de una forma curiosa, para él, las dos cosas se convertían en una sola cosa, y por eso le encontramos afirmando la reevaluación de todos los valores, cosa que afirma haber escrito en su último libro, Ecce Homo, un título previsto para una obra de 5 volúmenes que, por supuesto, nunca escribió.
De ahí su pesimismo al no poder realizar lo que era, después de todo, la destrucción sistematizada de los sistemas, y ese era su objetivo. La transvaloración de los valores. Esa es mi fórmula para el acto de un reexamen supremo por parte de la humanidad. El destino ha querido que yo fuera el primer ser humano decente. Consideró que su tarea consistía en prescribir una moralidad para una civilización que tenía que seguir adelante sin ninguna sanción divina. Tenía razón al cuestionar la historia, al cuestionar la lógica, al cuestionar todas las suposiciones que se habían hecho. Pero cuando llegó el momento de reconstruir algo, la tarea le resultó imposible. Tenía una inteligencia maravillosa, absolutamente maravillosa, pero esa misma inteligencia maravillosa le llevó a un callejón sin salida. Y si no hay salida, ¿qué se puede hacer? Si analizamos las cartas que escribió a principios de enero de 1889, creo que es evidente que estaba loco. Me refiero a cuando las firma como Dionisio o el crucificado. Realmente se consideraba como un dios, soportando todo el sufrimiento de la humanidad. Una especie de figura de Cristo. Pero también creo que eso reflejaba su teoría de que todo hombre debería ser un dios para sí mismo. Creo que Nietzsche comprendió el desafío del ser humano en una frase muy sencilla. Decía que la condición humana era Zwischentier und Übermensch, es decir, algo entre el animal y el superhombre. Y ese es el desafío de la condición humana. Lo que cada uno hace, por así decirlo, con su dote como animal. ¿Hasta dónde puedes llegar en el camino para convertirte en un dios? En enero de 1889, Nietzsche sufrió un ataque en una calle de Turín, abrumado de alguna forma por la simpatía que sintió hacia un caballo que, tal vez debido a una sobrecarga, había resbalado en el hielo. El caballo se cayó y Nietzsche se acercó a él y lo abrazó. Nietzsche era conocido como un filósofo opuesto a la piedad. Pero fue capaz de expresar, en uno de sus últimos gestos al mundo, una profunda compasión por la condición humana que comparten los animales y los seres humanos. La última acción de cordura de Nietzsche fue afirmar su identidad, no como un dios, sino como un hombre lleno de debilidades humanas. Poco después de su ataque en Turín, fue trasladado a un asilo y luego de nuevo a casa de su madre en Alemania. Fue declarado clínicamente loco y pasó sus últimos años bajo el cuidado de su hermana Elizabeth en esta casa de Weimar. Elizabeth permitía que la gente fuera a ver a su hermano, al filósofo, como si se tratara del animal de un zoo. Y quién sabe, como alguien que estaba mentalmente en otro mundo. Se ha especulado mucho sobre la naturaleza de su enfermedad. Una parálisis progresiva, que podría ser el resultado de una infección sifilítica. Pero hay ciertos detalles del diagnóstico que no encajan. Por ejemplo, el hecho de que viviera más o menos como un vegetal durante 11 años. Eso es mucho tiempo para alguien con una parálisis como la suya. Nietzsche murió en 1900 de un ataque de apoplejía. Durante los siguientes 30 años, Elizabeth controló el legado literario de su hermano, incluyendo su obra inconclusa La transvaloración de todos los valores.
editó secciones de esta obra junto a selecciones de sus notas no publicadas en una colección titulada La voluntad de poder. Por medio de este libro, intentó promocionar falsamente a Nietzsche como un pensador nazi. Cuando él murió, Elizabeth convirtió su casa en un santuario de Nietzsche para el culto a Nietzsche y el culto a su persona y a su filosofía. A muchos intelectuales nazis les gustaba venir aquí, incluso al Führer. Hitler vino en una ocasión. Ella se aseguró de que Nietzsche se convirtiera en el filósofo oficial del Tercer Reich, lo cual era absurdo, pues él odiaba toda clase de nacionalismos. Se podía decir que Nietzsche fue uno de los primeros y auténticos europeístas. Resulta muy difícil discutir la cuestión de la relación entre Nietzsche y el fascismo alemán. Es realmente doloroso ver lo cerca que parecía estar de afirmaciones como «soy dinamita y voy a hacer volar esta situación». Y no es difícil no verlo como un verdadero deseo de que eso ocurriera. Pero no creo que fuera eso. Creo que, en algún nivel filosófico, entendió la idea de que su filosofía representaba, al ser promulgada, el punto de ruptura, a partir del cual, del après moi le déluge, no veía que pudiera producirse esa posibilidad. Parece irónico que Nietzsche fuera tomado como un prototipo de fascista, porque, por supuesto, él se muestra enfáticamente en contra de cualquier cosa que denigre al individuo de esa forma. Él dice que si no se puede vivir más allá de o por encima de la ley, la obligación del filósofo es cuestionar todos los valores, lo cual significa que si tienes que vivir fuera de o más allá de las reglas, dice que si no puedes hacer eso, si como filósofo esa tarea es demasiado grande, entonces se debe crear otra ley, o de lo contrario, buscar el refugio en la locura. Y es interesante cómo interpretaríamos el significado del descenso de Nietzsche a ese agujero negro de la locura. ¿Acaso esa carga, esa responsabilidad le resultó demasiado grande y se derrumbó bajo el mismo peso de las cuestiones que se planteó a sí mismo? Tal vez esas cuestiones sean demasiado grandes para ser consideradas o pensadas por un solo individuo. La mejor virtud del gran pensador es la magnanimidad con la que, como hombre erudito, intrépidamente y a menudo con cierto azoramiento y con frecuencia con una burla sublime, se ofrece a sí mismo y a su vida como sacrificio supremo.